el problema que tiene es el problema de la oreja y el problema de la angulación delantera, que es demasiado derribada. El siguiente perro, un perro barquillo casi colorado, está prácticamente, fíjese, esa grupa, esa que les decía, o esa grupa redondeada, y aquí esta grupa derribada en puntite. Estaría más dentro de la raza, es un perro que todavía está sin hacer y la proporción es buena. Un perro más de carácter más rústico, como les decía. El siguiente perro, para ser un cachorro, ya le llega prácticamente el pecho al codo. Esto es un signo inequívoco de que el perro está cruzado. Entonces, el perro, para ser un cachorro, jamás debería llegar ahí el perro. El siguiente perro, si se fijan, lo que les decía antes, la espalda es demasiado recta. Estamos más incidiendo en las cosas que fallan que en las cosas que son buenas, para que ustedes tengan una primera perspectiva ahora en esta clase y después en las posteriores, que los perros estén más hechos, puedan darse cuenta de ellos. Su pecho es un poquito justo y la cola, que tiene que caer remetida, si se fijan, sale un poquito hacia afuera, no va remetida bien entre las patas. Y luego tiene el problema de la oreja, que ya la tenía que recoger. Fíjense en este perro. Este perro es un perro, ven la cola como si fuera la de un árabe, que está levantada, que no está remetida entre las patas. Fíjense la oreja, cómo crece desde arriba y cómo cae. A pesar de sus líneas estilizadas, es un perro que nos mostraría cruces con el inglés. Estos perros son muy jóvenes, demasiado pequeños. Siempre en un concurso de belleza no se deberían presentar los perros con una cuerda, siempre deberían ser, por ejemplo, en una exposición normal, pues sería incluso, le sacaríamos del ring, porque la presentación, igual que la belleza, influye mucho. Entonces, no obstante, como son muy jovencitos, todavía es más difícil verlos. Pero si se fijan, este perro, el pecho le está llegando al codo. Cuando sea más grande, ese defecto se va a aumentar todavía más. Este otro le llega menos, todo aquí. Todos más o menos estarían dentro del estándar, tendrían que pesear igual, y ahora vamos a seleccionar los 3 mejores para elegir el mejor y le vamos a ver moverse, ¿de acuerdo?